Hola, hoy venimos con un nuevo podcast. Esta vez venimos con una nueva serie, con un nuevo formato, espero que les guste, y es analizando podcasts famosos y no famosos. Cualquier tipo de podcasting, cualquier tipo de persona que se dedique al podcast y tenga un podcast serio, claramente, vamos a estar analizándole y dando un punto de vista coherente. Y lo bueno de esta serie, que no solo yo voy a poder dar mi opinión, sino que ustedes también van a poder dar su opinión en los comentarios y en otro video, porque esta serie se va a dirigir en dos videos, que va a ser el video yo exponiendo mi opinión y el segundo video va a ser respondiendo los comentarios con su opinión, y yo voy a estar ya sea difiriendo o aprobando, no aprobando, sino de acuerdo con lo que ustedes pongan en los comentarios. Y vamos a hacer como un mini debate con los comentarios que ustedes hagan. Eso va a ser un video muy chulo, la verdad. Y hoy venimos con el primer capítulo de esta serie, que esta vez vamos a hacerlo del podcast, o sea, del proyecto de podcast The Wild Project. Es un proyecto dirigido por The Jordi Wild, que es un youtuber que tenía otro canal y abrió este proyecto de podcast. Y sinceramente, o sea, bajo mi opinión, lo hizo demasiado, exageradamente bien, sinceramente. O sea, si de repente cualquier persona lo conoce primero el canal de podcast, que es The Wild Project, fácilmente, y no le dicen que tiene un canal anteriormente, o sea, fácilmente dicen que sí, que de ahí fue que él salió, o sea, que de ahí fue que vino su fama y de ahí es que viene todo su repunte, pero no es así. O sea, todo el trayecto que él lleva lo tiene en otro canal, donde él hacía cosas similares pero diferentes a la misma vez, que él hacía reacciones de juego, o sea, muchas cosas. Un canal bien diverso, la verdad, que me gustaba mucho. Sinceramente me lo veía en los tardes libres que tenía. Y me acuerdo cuando lanzó ese proyecto, que es The Wild Project, cuando él comenzó con un proyecto de podcast. Sinceramente no creía que él iba a ir tan bien, pero de habla hispana, o sea, no voy a decir que es el mejor, pero uno de los mejores podcasts bajo mi opinión, por el desenvolvimiento, es lo primero. Por lo segundo, que es muy importante, por las personas que él lleva al podcast, que son personas que tienen un punto de vista totalmente diferente a él y que le dan un plus al podcast en sí, porque cuando él habla de un tema siempre lleva a una persona que haya vivido eso, que esté muy empapado del tema, y eso, o sea, ayuda demasiado. Y aunque ustedes no lo crean, también la profesionalidad del set que él tiene lo ayuda, o sea, demasiado, porque, o sea, eso se transmite en los videos, sinceramente. Eh, ¿Qué más podría añadir a ese tema? Que el man tiene unos podcasts, sinceramente, que aparte de dar su opinión, que es lo que yo trato de hacer también aquí, es de dejar una enseñanza. Y él en cada podcast o en algunos podcasts que he visto, siempre trata como de dejar una enseñanza, siempre trata de dejar como un quédate pensando, ¿sabes? Porque todos tenemos como ese momento en el que vemos algo, alguien nos da un consejo y que nosotros nos quedamos como pensando como que ¿qué tal sería esto? ¿Qué tal sería lo otro? Y él en sus podcasts trata de transmitir eso y lo logra, porque eso es otra cosa. Exageradamente, muchas personas tratan de hacer videos para que tú te quedes pensando, pero lamentablemente no lo logran. Y perdón por el sonido del gallo que se estoy yendo, pero estoy grabando esto bastante tarde, sinceramente. Pero bueno, seguimos. Entonces, él trata de dar esa enseñanza y lo logra, que muchas personas tratan a veces de dejar enseñanza con sus videos y lamentablemente no lo pueden lograr. O sea, se le hace totalmente imposible hacerlo y él lo logra. Algo que entre comillas, o sea, mejoraría, y se podría decir mejoraría, porque lamentablemente no le vi muchas cosas que mejorar o que cambiar. Sinceramente, yo diría una de las pocas cosas que cambiaría, sinceramente,
es el acompañamiento. O sea, que trate de que más podcasts, o sea, tener alguna pareja fija de comentario para así las personas familiarizarse un poco, porque él como que tiene muchos cambios. O sea, de repente tienen a alguien. Claramente han ido personas que han ido antes, pero diría yo como alguna pareja fija de comentarista. O sea, ya sea algún amigo, ya sea algún comentarista hombre o algún comentarista mujer, que siempre esté fijamente para no solamente verle la cara a él o solamente no escuchar la opinión a él, en el sentido, no sé si me entienden, me voy a explicar un poquito mejor. En la mayoría de podcasts siempre hay otra persona, pero son personas que fácilmente van por primera vez o personas que han ido en anteriores podcasts. Pero digo que aparte de llevar esas personas que él lleva regularmente, que tenga una persona fija que dé la opinión que él está dando y que otra persona dé otra diferente siempre, sin importar a quién lleve. O sea, que no sea nada más la persona que lleve de invitado, sino que sean dos personas fijas. Y eso es lo único que creo que él podría no mejorar, sino añadir un poquito. Sinceramente, no es para mejorar, pero sí podría añadir para darle un poquito más de diversidad a los podcasts. Pero sinceramente, 1000 el podcast. A mí me encanta. Cada vez que tengo tiempo me lo escucho. Y otras cosas que me gusta del podcast de Wild Project es que no es como un podcast aburrido. Es un podcast que tú te lo puedes escuchar no cuando te estás bañando, cuando estás en el carro, sino que lo puedes escuchar para entretenerte. Y eso es algo muy notorio, sinceramente. Bueno, entonces, hasta aquí el primer episodio. De los comentarios que dejen, haré la segunda parte. Y si no veo comentario, paso al segundo analizando podcasts de otras personas. Espero que les guste el video, podcast, audio podcast o video, como sea. Si te gusta la temática de la serie, déjamelo saber. Si no te gusta, déjamelo saber. Y si tienes algo que yo le pudiera añadir, también déjamelo saber. Está aquí la nueva serie, la nueva sección. Bye.